Bueno, pues continuamos. Eh, Ahora lo que deberíais de ver es esa presentación que parece que yo por lo menos la veo. Si en algún momento veis alguna incidencia, pues lo mismo de antes me lo decís. Bueno, después de este inciso que hemos estado haciendo durante eh, las clases yo creo, el lunes y el miércoles más práctico, vamos a decir, más orientado a utilizar los métodos de optimización. Vamos a volver, los métodos algoritmos, vamos a volver a describir nuevos algoritmos de optimización basados en ideas distintas del primer grupo, que estaban todos basados en que calculábamos de alguna manera o aproximábamos el gradiente. Si os dais cuenta, todos tanto con como sin restricciones, todos los algoritmos que os explicó José Manuel Vega, utilizaban de alguna manera las ideas del cálculo infinitesimal, de las matemáticas generales, e intentábamos hacer cero el gradiente. Ahora vamos hoy a hablar de métodos de búsqueda directa, y que no sé si llegaremos a terminar, y los próximos días de métodos heurísticos, entendiendo como métodos heurísticos pues los algoritmos genéticos, que ya habéis visto algún ejemplo en acción, el Particle Swarm, que también habéis visto algún ejemplo, a ver, el Simulated Annealing, que también creo, y alguno más. Volveremos a hacer una sesión práctica, digamos, de demostración otra vez, porque no es lo mismo lo que entiende uno cuando cuando le explican los métodos, digamos, en frío, que cuando en frío, quiero decir, sin aplicación, que cuando los ve aplicados y un poco, aparte de entender mejor qué es lo que hace, ven un poco eso de, anda, mira lo que me puede pasar. Un buen ejemplo de eso es este ejemplo que os acabo de hacer, en el cual los algoritmos genéticos pues daban un resultado desastrosamente malo, y en cambio simplemente con acotar los rangos de variación de las variables, pues pasaban a dar de un resultado que ofendía la vista a un resultado pues pasable, vamos a decir, ¿no? Es no óptimo, pero bueno. A ver que este segundo o tercer ejemplo que os hago de los algoritmos genéticos, eh, a lo mejor a alguno le desanima a utilizarlo. En general, todos los algoritmos que os estamos enseñando funcionan casi siempre bien. Y lo que pasa es que alguna vez pues funcionan de manera desastrosamente mala, y de lo que se trata es de que seáis capaces, de que conozcáis cuáles son la trastienda de todos esos algoritmos, como para que seáis capaces de ver por dónde hay que actuar, o si no tienes más remedio que elegir otro. Bueno, pues después de la larga introducción, vamos a hablar de métodos de búsqueda directa. Algunas veces hay gente que le llama a estos métodos de tipo gradiente cuando no calculas el gradiente, ¿eh? O cuando no lo utilizas directamente. Método del gradiente discreto. En fin, ahora veréis cuando veamos la idea
de los diferentes algoritmos, por qué decimos eso. Y un poco se basan, hay gente que los clasifica, estos métodos de búsqueda directa, los clasifica dentro del cajón de los métodos heurísticos, por aquello de que uno divide, puestos así, los métodos en métodos con gradiente, eso ya tiene su nombre, y métodos sin gradiente. Pues esos eran los heurísticos, ¿no? Bueno, esto es una cuestión meramente de clasificación. Los métodos estos, que son un poquito más burdos que los métodos basados en el gradiente, no son métodos impopulares. De hecho, es, por volver a esta tabla que teníamos aquí, estos que hay, este que hay en negro, iba a decir estos que hay en negro, no, porque el otro es el del simples, este que ahora voy a poner además en rojo. Este es un método de búsqueda directa, y aparece con profusión. Aparece ahí, aparece aquí, no lo veo más indicaciones. No le veo más indicaciones porque son métodos en los cuales meter las restricciones aparte, de forma específica, vamos a decir, es difícil. Y si uno tiene un problema con restricciones, la única manera que tiene es de introducir esa restricción como función barrera o como función de penalización. Y por eso no aparece en más sitios. Pero digamos, es bastante más general. Estos métodos son menos eficientes que los que sí que calculan el gradiente, menos eficientes en general, pero tampoco mucho menos eficientes en términos de tiempos de cálculo, sobre todo porque si no tienes que calcular el valor de la función, del gradiente, perdón, pues te ahorras un montón de veces calcular el valor de la función, a cambio de que, por otro lado, vas a tener que calcularlo más veces. O sea, que tiene sus ventajas y sus pegas, y en absoluto son despreciables en cuanto a, digamos, a orden en el cual uno debe de elegirlos. Si uno lee la documentación que acompaña una toolbox, pues es bastante frecuente que te digan, oye, si no te llevas muy claro, primero prueba con un algoritmo de este tipo y no te metas a lo mejor en los jaleos de los métodos de tipo gradiente, que pueden dar algún problema. Si quieres que vaya más rápido o bastante más rápido o más preciso, pues utiliza métodos de tipo gradiente. En fin, te recomiendan órdenes y no está el último, casi nunca, el algoritmo de tipo discreto, de tipo de búsqueda directa que uno tenga disponible en la toolbox. Bueno, volviendo a donde estábamos, aquí. Bueno, el índice no voy a darle vueltas. Este último que hay aquí es justamente el que os estaba mostrando también en rojo hace un momento. Bueno, un poco de historia. La idea de búsqueda directa o de direct search, la terminología es bastante antigua, es de los años 60. Bueno, visto cómo es la historia de la computación y de la computación científica o técnica,
el que el mundo empiece a rodar en los años 60 es una cosa eh, bastante, eh, bastante razonable. No sé, hablando de, a lo mejor ya lo he dicho en alguna clase, hablando de una cosa que tiene, bueno, algo que ver con la optimización, pero tampoco mucho. No sé si habéis visto eh, una película de hace 2 o 3 años, o a lo mejor 4, que se llama Figuras Ocultas, que es la historia de las calculistas de la NASA en los tiempos de los vuelos de los Mercury, los primeros vuelos tripulados. La película que a mí me gustó y que tiene bastantes cosas, en mi opinión, bastante buena, pues aparte de reflejar la situación del racismo agravado con que eran mujeres, pues también y de cómo eran los tiempos aquellos. Otra cosa que refleja es cómo era el mundo de la ingeniería antes de aquellos años. Eh, Había lo que se llamaba en España calculistas, igual que en aquellos tiempos en España también había, bueno, y en todos los países del mundo, delineantes, y que son en cierto sentido profesiones parecidas. Había que dibujar planos, pues el arquitecto hacía un boceto más o menos afortunado a mano alzada, vamos a decir, y le encargaba un delineante que hiciera y que desarrollase los planos con mucho cuidado. Esta profesión ha desaparecido. O sea, no sé si existe, ha desaparecido o casi desaparecido. No sé si existe de forma marginal, pero esta artesanía, y sobre todo si existe, será muy distinta, ha desaparecido. Ninguno de vosotros ha tenido un tiralíneas en vuestra vida, yo sí. Y yo creo que los Rotring recargables, a lo que empecé yo a ver mucho después, pues han desaparecido por lo que ahora son, no sé cómo le llaman, rotuladores calibrados o algo así, para hacer de dibujo a mano. Y es más, el dibujo como tal es que ha desaparecido y es que el dibujo, quiero decir, de tinta china, y vamos, de tintero y de plumilla de rotulación, pues eso ha desaparecido y ahora todo se hace con paquetes de CAD. Y eso ha desplazado un poco el cómo se hace, hablando de la arquitectura, el diseño, porque se ha pasado de que había un arquitecto y 10 delineantes a que hay 10 arquitectos y ningún delineante. Y el arquitecto se lo hace todo él solito con su programa de AutoCAD, que tenemos licencia en la universidad por si alguien quiere utilizarlo también. AutoCAD, digo, porque está muy de moda en la arquitectura, o cualquier otro programa de diseño en 2 o 3D. Bueno, pues eso era el mundo del dibujo, pero con el mundo del cálculo pues pasaba lo mismo. El que haya visto esa película, pues están los ingenieros que dicen estas son las multiplicaciones que hay que hacer y luego una multitud de calculistas que hacen las operaciones, le dan el resultado, dividen las operaciones, dan el resultado, bueno, iba a decir en paralelo, en serie o en paralelo al siguiente escalón que recopila los cálculos, que hace que otros lo repasen y eso es el cálculo. Bueno, todo esto había empezado por los años 60 y es antes de los 60 el mundo era como en esa película y es quién
hacía los cálculos, pues el batallón de calculistas de la NASA, que eran bastantes, y a mano o con una regla de cálculo como mucho, o con una calculadora mecánica de estas que llevan manivela como un poco más. Ahí, bueno, ya un poco después fueron electromecánicas. Tenéis una de estas de museo en la entrada del departamento de matemáticas, en la tercera planta, para si alguien quiere curiosear cómo era el mundo a finales de los años 50. Había ordenadores, pero pocos, y estaban reservados para lo que estaban reservados. El primer ordenador que fabricaron los Estados Unidos fue un ordenador electromecánico, ni siquiera era electrónico del todo, llevaba relés, y lo hicieron para calcular tablas de tiro de artillería. Cuánto hay que levantar la boca del cañón para que alcance no sé cuántos metros, que eso se medía con un telémetro, ¿no? De forma que había, digamos, gran escasez de cálculo. Eso se nota también en esta película que os decía, porque llega un cierto momento en el que a una de las protagonistas pues se mete a iniciativa propia a empezar a programar el primer ordenador que tenían en el centro, que era un ordenador, bueno, ya visteis que gigantesco. En esto también, en el tamaño, también han cambiado mucho las cosas. El ordenador con el cual estoy haciendo yo la videoconferencia, bueno, o la tablet, pues a lo mejor son, no sé qué decir, es a lo mejor entre 1.000 millones y 1 millón de millones de veces más potente que ese ordenador que veis en la película, que era lo más que había en aquel entonces. Y les cuesta ponerlo en marcha un montón y, en fin, había capacidades muy reducidas de cálculo. Pero claro, la cosa empieza a funcionar y empieza a haber capacidad de cálculo. Y en cuanto hay capacidad de cálculo, pues empieza a haber, iba a decir mercado, empieza a haber razones por las cuales desarrollar nuevos algoritmos, desarrollar nuevos métodos de cálculo y métodos de cálculo más precisos. Eh, por poner aquí otro ejemplo, el Nastran es de finales de los años 60, las primeras versiones, y no es de finales de los años 50, que no quiere decir que no hubiera entonces también necesidades de hacer cálculo estructural. Las herramientas aparecen cuando pueden ser, cuando son factibles, ¿no? Cuando pueden ser usadas. Bueno, primera, la primera aparición de estos métodos de búsqueda directa, igual que las primeras implementaciones de métodos de tipo gradiente. Los métodos de tipo gradiente, a diferencia de estos métodos, son en su vertiente analítica muy anteriores, porque hay algunos problemas que se pueden resolver analíticamente. Por poner un ejemplo extremo, el problema que hemos hecho a mano en la clase anterior ya se sabía resolver en el siglo XVIII, yo creo, o sea que es muy anterior. Cualquier método que requiera de, vamos a decir, fuerza bruta o fuerza semibruta, pues solo se desarrolla cuando hay posibilidad de utilizarlo. Y eso no hay métodos de búsqueda directa sin ordenador. Vamos, el algoritmo perfectamente lo comprende uno para hacerlo a mano, pero es tan lento que no se hacía. Bueno, tienen ahora este tipo de métodos, pues tiene un poco de renacer, sobre todo porque se pueden paralelizar con una cierta facilidad.
el paralelizar, como se trata de buscar cuál es el valor de la función objetivo con cierto criterio, pero digamos con poca relación entre los diferentes cálculos, se prestan muy bien a paralelizarlos, en el sentido de. Os voy a poner un ejemplo de algoritmos genéticos. Imaginemos que tenemos una población de 100 individuos. Cada uno de esos individuos, yo tengo una población de 100 y haciendo las consideraciones que me parezcan oportunas, me genero la siguiente generación de 100. Y ahora tengo que elegir y evaluar cuánto vale la función objetivo para cada uno de esos 100 individuos que tiene esa población. Pues eso es, vamos, completamente fácil yo decido, yo soy el ordenador que lleva la voz cantante y yo ahora le encargo a otros 100 ordenadores que tengo rodeándome, a los miembros de la orquesta, que cada uno de ellos evalúe una vez la función objetivo. Eso les puede costar, yo qué sé, lo que sea, es una hora y al cabo de la hora me devuelven todos a la vez el valor que han calculado, cada uno el suyo. En base a eso yo decido cuál es la siguiente población y vuelvo a mandarles el encargo a los 100 ordenadores en paralelo. O sea que se alivia mucho la cosa no haciendo un ordenador muy potente, eh, eh, muy potente que lo haga todo solo él, sino utilizando una multitud de ordenadores menos potentes, pero que hacen el cálculo en paralelo. A fecha de hoy, todos los superordenadores que conozcáis son de ese tipo, son clústeres en los cuales cada uno de los subordenadores de las unidades es, bueno, más o menos potente, más potente cuanto más caro, cuanto más te haya costado el superordenador, pero la idea es utilizar para cada una de las unidades técnica, o sea, individuos, en ese sentido, individuos computacionales que estén más próximos a los que hay en uso doméstico. Porque, claro, en el uso doméstico, en los ordenadores que tenéis vosotros y yo, pues se ha invertido en desarrollo una cantidad desmesurada y si tú coges el chip, el Pentium, lo que sea, que se utiliza para un ordenador doméstico, pues te sale mucho más barato poner 100 de esos juntos que diseñar uno que sea 100 veces más potente, supuesto que esto fuese posible. Bueno, eso un poco para que veáis la razón por la cual renace el interés de este y de cualquier algoritmo que admita cálculo paralelo. Bueno, son, digamos, de mejor calidad comprar un clúster nuevo, pero la gente ve, por ahí se hace clústeres chiquititos reaprovechando ordenadores viejos. Y la capacidad de paralelizar el cálculo está, vamos, ya viene de serie. MATLAB tiene una instrucción que se llama par4 o algo así, que es el equivalente al for, pero que él solo paraleliza y te reparte el cálculo entre varios ordenadores que ni siquiera tienes que haber comprado a la vez, sino que basta con que estén conectados a través de una red y ni siquiera tienen que ser equivalentes e iguales unos y otros. Así que estamos en la era de la paralelización. Esto se da, por insistir más en a dónde nos lleva la computación moderna. Hay quien dice que los 60 fueron los años de la
de la computación escalar, los 70 de la computación vectorial, los 80 de la computación matricial y a partir de los 90 de la computación tensorial, en cada vez más, entendiendo por tensor, más de dos dimensiones. Y es verdad, la gente cada vez se atreve con cosas que son más y más complicadas porque se puede calcular un poco en forma bruta más y más. Bueno, estoy hablando de casi todo menos de búsqueda directa. Estos métodos también se conocen como métodos de búsqueda directa, sin gradiente, de sin derivadas o métodos de orden cero porque te quedas con el valor de la función, porque solo evalúas el valor de la función. Las referencias son curiosas. La referencia de Rosenbrock, que es del año, esa referencia de Rosenbrock, tiene de curioso varias cosas. De que se llamaba el Computer Journal, no habría muchas revistas de computación en aquel tiempo, la verdad es que no tengo el dato. No es como ahora, que ahora revistas de cálculo numérico y computación, pues vamos, si no hay 5.000 es que no hay ninguna, vamos, bueno, a lo mejor 5.000 son muchas, pero una cantidad desmesurada. Y lo que suena entrañable es el título del artículo, es un método automático para encontrar el mínimo o el máximo de la función. Esto sería, en los tiempos modernos, intolerable ponerle a un artículo un título como este, porque querría decir que eso era, que no había ningún método antes. Ahora tendría que ser el título mucho, vamos, un referí, lee esto con la visión, no digo ya del año 2021, sino del año 80, y se parte de risa, vamos, dice, pero ¿qué método? O sea, así esto no se puede publicar. Y el otro, bueno, el otro es bastante más reciente, es del año 90, bueno, es ya cuando ya había mucho más trabajo hecho y muchas más revistas. Es una revista de estas del SIAM, que es el Instituto de Matemática Aplicada, bueno, es americano, y tiene en la rama de la matemática aplicada, pues tiene revistas, por ejemplo, una que se llama el Journal of Optimization, que es justo el título de la asignatura esta. Hay muchas más revistas de optimización, ¿eh? Y creo que ya lo he comentado alguna vez, en revistas más generales, pues hay aplicaciones, es muy popular ahora que se publiquen trabajos de métodos de optimización aplicados a casos concretos, por ejemplo, a casos aeronáuticos y a casos de la ingeniería espacial, de la ingeniería de defensa, pues esto te encuentras sin parar artículos de esos campos. Bueno, ¿cuándo es imprescindible recurrir a estos métodos? Pues cuando no hay gradiente o cuando no convergen los métodos de gradiente. O sea que es, digamos, la primera opción si no hay gradiente, la segunda o primera opción si sí que lo hay. Cuando los datos son discretos, en la tabla esta, cuando ponía no suave, solo había uno, que era justamente el que era de búsqueda directa, el que está implementado o cualquier otro. Cuando la función no es suficientemente regular, eso, no suave. Se pueden hacer elaboraciones, complicaciones, digamos, de los algoritmos
meter, perdón, meter métodos de regiones de confianza o cosas parecidas en combinación. Ideas de conjunto activo. En fin, se pueden sofisticar los métodos y las cosas no van del todo bien con complicaciones, vamos a decir, complicaciones o sofisticaciones. Venga. Lo más fácil, pues lo que no es optimizar. Por cierto, bueno, para que se vea que todo está relacionado, la autora de la referencia es Kolda, es también muy popular en el campo del álgebra, del álgebra y del cálculo tensorial en muchas dimensiones. O sea que, en fin, los matemáticos se dedican un poco a todo. Lo que quería insistir antes de entrar en lo que dice esta transparencia es que optimizar es buscar y no es otra. A ver, lo vamos a decir de otra manera. Optimizar es buscar de manera eficiente cuando no puedes hacer otra cosa. Cuando sí puedes hacer otra cosa, y el ejemplo es esto que hemos hecho durante la primera hora del cálculo de variaciones, pues lo normal es que hagas otra cosa. O sea, lo normal es que lo hagas analíticamente. Cuando quieres encontrar el mínimo o el máximo de una función analítica de una variable o incluso de más variables, pues tratas de hacerlo analíticamente. Donde entran estos algoritmos específicos de optimización, estos y otros, y todos los que vamos a ver, es cuando la única manera de optimizar es probar en la esperanza de que la segunda prueba sea mejor que la primera y la tercera mejor que la segunda y la cuarta mejor que la tercera. Y es que vayas a bien en esa secuencia de pruebas y que tengas que hacer el mínimo número de pruebas posibles. Lo digo un poco por alejar esa idea que a veces le tienta a uno de pensar que he encontrado un punto que es el mínimo verdadero. Eso en muy pocas ocasiones puedes decirlo. Para ser más exacto, podrías decir, he hecho tantas pruebas que tengo un valor que creo que está razonablemente cerca del valor que tendría el mínimo. Esto es una manera un poco más precisa, a pesar de que la frase, tal como la he dicho, es bastante imprecisa de ver cómo son las cosas. Bueno, pues estaba diciendo eso, lo de optimizar es probar, porque la primero que se le ocurre a uno como búsqueda directa es probar. Probar en una malla, que es lo que muy al principio os contaba como manera ineficiente de optimizar. Esto es simplemente, vamos a seguir utilizando esto. Voy a dibujarlo en dos variables, pero se puede hacer en todas las variables que uno quiera. Yo tengo estas dos variables, yo sé que mis variables están, por ejemplo, en este rango, o sea, dentro de ese cuadrado, pues hago un grid, calculo cuánto vale la función en los nodos de ese grid y con eso pues obtengo los valores de la función, los ordeno de la manera que sea y con eso consigo el valor que tiene el mínimo y el del máximo y el que yo quiera. Ahora que digo de algoritmos de ordenación, de eso también hay libros de cómo, de algoritmos para ordenar cosas. El problema de ordenar tampoco es sencillo y también tiene su rama de las matemáticas dedicada de la algorítmica y es increíblemente eficiente. Esto de ordenar
al final no le tiene uno el suficiente aprecio porque como viene incluido en las hojas de cálculo, pues el ordenar por la columna A, B o C, pues una cosa instantánea, que no se le ve, vamos, que no se percibe que tenga su dificultad, pero dificultad la tiene. Bueno, todo eso venía a cuenta de lo que decía de ordenar. Se ordena y con eso uno consigue métodos de fuerza bruta. Los métodos de fuerza bruta, de búsqueda en todo una malla, pues tienen la maldición de la dimensionalidad. Claro, este sí que es fácil de calcular. Si uno pone m puntos por dimensión por n dimensiones, pues esto es m elevado a n. Y claro, aquí el que crezca la m es malo, que eso sería crecer la precisión, el que crezca la n es peor. Así que esto era pues una primera idea. Está bien el esfuerzo, pero se nota que conviene eh, aliviar o intentar aliviar lo digo, la maldición de la dimensionalidad y la carga computacional que crece muy rápidamente con el número de dimensiones. Bueno, algunos métodos, bueno, la referencia esta de Kolda es del 2003, pues de entonces ahora, pues más, obviamente, buscan encontrar reducir, aliviar la maldición de la dimensionalidad. Hay métodos estadísticos, algunos otros que son de búsqueda de patrones, hacen, por ejemplo, los del Pattern Search, pues buscan varios puntos iniciales, miran a ver a dónde para el mínimo local, con eso comparan entre ellos, eligen otros puntos, en fin, van explorando de manera inteligente. Y voy a contar algunos sencillos, especialmente el último. La secuencia es un poco para ir entendiendo cómo son las diferentes complicaciones que aparecen, pero en realidad de los más sofisticados es el último, que es precisamente el que está implementado en la librería de optimización de MATLAB y en muchas otras. O sea que tampoco es que el mundo empiece y acabe en el de MATLAB. Venga, el método de la brújula es, bueno, es de Fermi. O sea, quiero decir que el mundo tiene que los grandes ingenieros y los grandes científicos pues han tocado absolutamente todos los palos que se pueden tocar y tienen producción en las cosas más variopintas. Así que, esto es que para algo necesitarían, en donde hacían las bombas nucleares, hacían y hacen. En los Estados Unidos, un método de optimización y Fermi tiene un report antiquísimo. La idea que había entonces, que seguramente se aplicaba a mano, que todavía no había ordenadores suficientes, era el método lo que se llama el método del compás. Para entender qué es lo que se hace, voy a ponerlo ahí en grande y voy a dibujar por encima de la gráfica. Uno tiene en 2 dimensiones, en 3 dimensiones y en 4 esto es lo mismo, lo que pasa es que hay que hacer más cálculos, pero la idea de la algorítmica es la misma. Yo tengo este punto de aquí y ahora calculo este,
este y este. Y con esta distancia D. Vale, de todos esos, y por eso están pintadas las curvas de nivel, ¿cuál es el punto que es mejor? Pues el que está más dentro de la curva de nivel. Las curvas de nivel aquí están pintadas para hacer trampa, claro. Es para hacer trampa para que veáis vosotros qué es lo que se está significando. Cuando un ordenador está haciendo un método de estos, no ha dibujado las curvas de nivel y tampoco tiene la inteligencia como para interpretar dónde está la curva más interior y todo esto, a menos que se lo programe esto. Bueno, pues de todos el que está más dentro es claramente este. Así que ahora me muevo a este punto y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora lo que hago es pinto vuelvo a hacer lo mismo y con esta misma D que teníamos antes. Y ahora vuelvo a tener, voy a irlos pintando de colores, este y este, de los cuales claramente el mejor es este. Así que me muevo a este punto. Y ahora ya me estoy quedando, sí, bueno, como van en secuencia, pues vamos a pintarlo de este color, que no sé cuál es. Estos 4 puntos, y de todos el mejor es este. Me muevo aquí, estos 4 puntos, vamos a pintarlos ahora, ya vamos a volver al azul. Y el mejor es, no hay ninguno mejor que el que teníamos antes. De manera que repito y pongo, si aquí era D, aquí pongo de medios o de tercios o de cuartos. Y ahora sí que es cuando me planteo los 4 puntos que teníamos, ahora sí que mejor. Ese es este. Y vamos, y puedo seguir el proceso de todas las veces que queramos. Si los pongo en perspectiva, pues daos cuenta que la brújula se llama brújula porque de alguna manera me oriento en qué dirección tengo que avanzar o retroceder y cuánto a base de calcular en todas las direcciones. Fijaos que la secuencia que he hecho, hay aquí otro, es moverme hacia arriba, moverme hacia la derecha, moverme hacia arriba. El siguiente que hace es fracasar. Esto es lo que sería este que tenemos aquí. Y ahora moverme hacia la derecha y el siguiente creo que también es una de fracaso, vamos a decir, de me tengo que encoger más. Claro, en el algoritmo tiene que haber una reducción, digamos, del ámbito de la búsqueda, porque si no la hay, pues esto estaría oscilando sin parar. Digamos, lo que hace que converja el método es que bajo ciertas condiciones reduces los saltos que vas a dar. Tampoco hay que, digamos, tenerle mucho miedo a reducir algo la magnitud del salto de manera equívoca, porque simplemente te sirve para recuperar la dirección correcta y bueno, y eso sí, para tener que dar más pasos en esa dirección si es que tienes que mantener la dirección. Alguno de estos casos, algunos de estos métodos pues también tienen ampliación del tamaño en lugar de, además de, mejor dicho, de reducción. Se parecen también en cierto sentido a los métodos de las regiones de confianza. Bueno, el otro, se ve claramente que es el más antiguo porque es la otra referencia es del año 59. Otra cosa curiosa histórica es que si os dais cuenta las dos cosas son reports. Esto le pasa mucho también a la NASA y a la NACA
en los años 40 y 50, y es que no había la enorme variedad de revistas que hay ahora, y lo que se hacían eran informes, digamos, informes internos más o menos públicos. Los de Argonne son otro laboratorio estadounidense que también, en fin, ha producido y produce en cantidad gigantesca. Da un poco de envidia cómo funciona en la investigación y en la ingeniería en Estados Unidos. Bueno, no voy a seguir por hoy nada más. Seguimos el miércoles, que es un lunes, aunque es horario de lunes, pues como tenemos clase los lunes y los miércoles, no hay diferencia para esta asignatura en eso. Para otras, tened cuidado, no vaya a ser que os encontréis con que el miércoles hay clase de otra cosa. Pero nosotros seguimos justo por aquí el miércoles que viene. Y por mí y por hoy, pues nada más. Si tenéis